Buen día, queridos estudiantes. En esta ocasión haremos la sesión número 5 que trata sobre el ordenador y los elementos. Vamos a utilizar una temática que es el tema de las vacunas. ¿Ok? Comenzamos, chicos. Entendemos el funcionamiento del ordenador y sus elementos, cómo funcionan todos. ¿Ok? Al final van a clasificar los elementos del ordenador físicos y lógicos. A continuación vamos a comenzar. Los componentes del ordenador. ¿Cuáles son las partes que integran un ordenador? Lo pensamos un poquito. Pensamos en el celular que tienes al lado, con el que estás escuchando tu clase, en la laptop con la que vas a conectarte quizás a alguna clase virtual, o te has conectado, o en la computadora, ¿verdad? Pues lo pensamos un poquito y encontraríamos que se divide en dos. La física, que se le conoce como hardware, para realizar la interacción, y la lógica, que es el software, que se encarga de la gestión, almacenamiento, recuperación y obtención de los datos de información, ¿no? ¿A qué se debe el funcionamiento básico del ordenador? A la coordinación entre y control de las operaciones del sistema, donde los componentes hardware, los componentes físicos, tienen que ingresar datos de entrada, tienen que procesarlos y deben obtener una salida de información o un resultado, ¿no? A través, pues, de la parte software. ¿Qué es y para qué sirve un sistema operativo? Es un software o programa muy importante que se ejecuta en un ordenador, o sea, es la base de cualquier equipo, ¿no? En el caso, pues, de con las computadoras, la mayoría, pues, son Windows, ¿no? En los celulares o en los tablets son Android, ¿no? Etcétera, ¿no? Van teniendo su propio sistema base para poder gestionar los elementos hardware, ¿no? Y el resto de información, ¿no? Nos permite usarlo, darle órdenes para que haga lo que necesitemos. Vamos a tomar una temática. ¿Cómo se está dando el proceso de vacunación? Bueno, el proceso de vacunación, pongo el hombro, habla sobre muchas personas que se están vacunando, que se iniciaron a vacunar un tiempo, no hicieron grandes campañas, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de información que debemos gestionar, ¿no? Nos iban agrupando por grupos de edad. Vamos a ver más o menos cómo fue la vacunación en mi zona. Vemos que al inicio de la imagen había grandes colas que estaban en la espera de la vacuna, ¿no? Cada una de estas personas debían ir identificadas con su DNI, ¿no? Y tendrían que estar, pues, en el grupo que era llamado en aquel momento. Al iniciar, esto ya hemos hablado en una clase anterior, ellos tenían, pues, que presentar su DNI, y te ingresaban, ¿no? Te daban un carnet en blanco con tus datos, más una hoja donde estabas tú declarando que estabas de acuerdo con la vacuna y el tipo de vacuna que se estaban ingresando. Haces una cola y también te pedían las mismas hojas y los ingresaban en unas hojas muy largas, ¿no? Unas hojas, unos planillones enormes, que por eso había una enfermera que aplicaba y otra que escribía, ¿no? O sea, los que hemos pasado por la vacuna recordamos esta parte, ¿no? Entonces, luego de que te aplicaban la vacuna, que te indicaban todas las recomendaciones de la vacuna, esperabas unos minutos hasta que te dieran, pues, tu carnet en blanco y se quedan con la hoja, pues, de tu firma y te regresan el DNI, ¿no? A los días podías buscar tu información personal de la vacuna en internet, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos para que esos enormes planillones de tantas personas que estaban ahí puedan ser ingresadas a internet y podamos, pues, cotejar que sí hemos sido vacunados, ¿no? Esto se hacía mediante un sistema de intranet, ¿no? De un sistema que almacenaba, pues, una data de nosotros con nuestro DNI, ¿no? Y cada vez que nos registraban, pues, colocaban la fecha de la vacuna, el tipo de vacuna, el lote de la vacuna, ¿no? Y qué dosis tenía, cuántas dosis tenías, ¿no? Entonces se actualizaba en internet en tiempo real, una vez que ingresaba, ¿no?
En el caso, pues, del siguiente tema, hablamos que estamos en medio de un proceso de inmunización. ¿Qué fases hemos encontrado, pues, para lograr la inmunización? Esto ha sido, pues, gestionado, pues, anticipadamente con documentos, ¿no? Empezó con la elección y compra de la vacuna. Vamos a empezar por ello, hablemos de la inmunización, ¿no? Se priorizaron los grupos de riesgo, se elegían qué puntos de vacunación por departamentos con población mayormente contagiada existían, a ellos se les daba la prioridad, ¿no? Se hizo el grupo de edades, ¿no? El grupo de edades, se seleccionó el tipo de vacunas para cada grupo de edad, ¿no? Cuántas dosis tenían que tener cada uno, ¿no? Al inicio eran una y hasta dos, de pronto tenemos tres, y por ahí están diciendo que quizás más adelante tengamos una cuarta vacuna, pues con el tiempo vamos a tener vacunas. De acuerdo a la evolución del virus, cuántas necesitemos para poder mantenernos sanos y salvos. ¿Cómo se desplazaba la logística? No solamente era el frasco de la vacuna, sino era pues los inyectables, los padrones, las hojas, los elementos de protección de las enfermeras, todo eso tenía que movilizarse, ¿no? A diferentes zonas, ¿no? Y se sigue movilizando porque la vacunación no ha terminado, no ha concluido aún, ¿no? Entonces, y abarcaban pues muchos datos, tomaban en cuenta mucho todos estos datos para poder priorizar y enviar los elementos necesarios a cada centro de vacunación destinado, ¿no? Nosotros tuvimos 3 fases de vacunación que fueron organizadas pues de todas las personas que prestan servicios al sector salud público-privado, las Fuerzas Armadas y Policías, la Cruz Roja, bomberos, brigadistas, estudiantes de la salud y miembros de mesas electorales, porque en aquel tiempo, en el 2020, cuando empezó esto de la vacuna, teníamos pendiente, ¿no? Lo que eran las elecciones de nuestro país, ¿no? Entonces, teníamos, esto de los miembros de mesa se tomó en cuenta, pero no se logró al final porque hablábamos de darle prioridad al resto de personas que estaban en contacto constante, ¿no? Pero sí se hicieron ciertos protocolos para ellos protegerlos, ¿no? Muy aparte. En la segunda fase ya hablamos de que se utilizó a los adultos mayores, se pidió que los adultos mayores de 60 años fueran vacunados, las personas que tuvieran cierta necesidad, pues, o cierta comorbilidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, ¿no? Toda una enfermedad cualquier enfermedad que pueda ser letal, ¿no? Si bajaban tu sistema inmunológico. Las comunidades nativas, el INPE y los presos, ¿no? También. Y la siguiente fase donde estamos nosotros, las personas normales, estaban pues, o sea, las personas que estaban, digamos, sanos, que estaban enteros, estaban agrupados por edades, ¿no? Entonces, las personas 18 a 59 fue la tercera fase, y ahorita diríamos que estaríamos en la cuarta fase, donde ya están los menores 17 hasta 5 años, ¿no? Ambos con 17 a 5 años con 2 dosis, ¿no? De 18 a 59 ahora tienen que tener 3 dosis, a más, ¿no? Tienen que tener 3 dosis. ¿Cómo identificamos y registramos la vacunación exitosa de estos grupos? Bueno, esto se hacía a través de una data, ¿no? Entonces, ellos manejaban a través del DNI y se habilitaba. O sea, si yo iba y pasaba el control, ¿no? Supongamos en puerta, iba hasta la puerta y todo, al momento de registrarme, a ellos les salió una alerta que todavía no podían vacunarme, no debían haberme vacunado. No podía vacunarme si no era la edad que yo tenía que tener mínima para poderme vacunar, ¿no? En todo esto intervino todo lo que fue las computadoras, ¿no? Esto se puede verificar ahora con los celulares, ¿no? A través de las páginas web, de las computadoras, y en el intranet de esta persona que hacía esta gestión de datos, ¿no? Estos planillones eran baseados desde las hojas físicas en todos los centros de atención hasta que fueran elevados pues a la base de datos del Ministerio de Salud. Y para ello usaban un computador, un ordenador. Ya hemos hablado que en el caso de los ordenadores son todo tipo de tecnología, ¿no? Que tenga hardware, que tenga software, que pueda procesar información, ¿no? Procesar información y almacenarla, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tenemos pues dentro del ordenador? Lo que son hardware, que son todas estas partes físicas que vemos aquí, y la parte software, que hablamos del sistema operativo y o programas o aplicaciones que tienen adicionales. El sistema operativo, por ejemplo, en un celular generalmente es un Android, en una computadora es un Windows,
¿no? Hay unas computadoras que usan Linux, hemos escuchado sobre esto. Otras Mac, DOS, que es la base, ¿no? Etcétera. En el caso de lo que es el hardware, hablamos de todos los dispositivos físicos que integrados y manejados a través de lo que es la comunicación con el software, almacenaba, gestionaba información relevante a lo que era el trabajo bueno, la velocidad, ¿no? El ingreso de datos, la salida, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo esto era gestionado a través de la más básica, que era la unidad central de procesos, o el CPU, ¿no? Que era una unidad de control, una unidad aritmético-lógica, que tiene un banco de registros generales y un operador. Todo esto englobado en lo que era unidad central de procesos. Una memoria que le daba velocidad y al mismo tiempo, pues, que te daba que almacenaba, pues, en tiempo real lo que sucedía en la computadora para que los procesos se agilizaran, ¿no? Y los dispositivos con los que comunicamos con el procesador, ¿no? Que son el teclado, el ratón, ¿no? Por ahí para poder escribir o tipear. La cámara, si quiero prender la cámara para que me pueda ver. La pantalla donde va a salir la información se va a proyectar. La impresora donde se va a terminar la hoja va a salir con la indicación que hemos hecho. Los USB, ¿no? Que transportan información de equipo a equipo, ¿no? Aunque también ahora podemos usar lo que es la nube, que está en internet. CDs y DVDs también para hacer instalaciones, que ahora pues ha bajado la utilidad de ellos y ahora estamos más que nada estamos usando lo que son el correo y todo ello. En el caso ustedes, claro, ¿no? Entonces, de todas maneras necesitamos pues cómo subir una foto de nuestra tarea, pues usaremos la cámara de nuestro celular, pero usaremos una cámara, está integrado, pero está ahí, ¿no? ¿Cuál es el reto de nosotros? Es hacer un mapa mental de los componentes del ordenador. Recuerda que tienes este video, tienes esta diapositiva y adicionalmente se te va a dar una ficha donde vamos a tener una descripción un poquito más detallada. Eso es todo. Muchas gracias por estar atentos a la explicación. Gracias.